Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver del libro Desarrollo Psicológico y Educación 2, Psicología de la Educación Escolar, compilación de César Coll, Jesús Palacio y Álvaro Marchesi. Lo que desarrollo es, del primer capítulo de este libro, un resumen o una síntesis con las ideas principales que nos plantea y conceptos de aplicación. Bien, el primer capítulo, que es el que vamos a ver, dice lo siguiente: Psicología y educación, aproximación a los objetivos y contenidos de la psicología de la educación. Aproximación a los objetivos y contenidos de la psicología de la educación. Bien, en la introducción los autores nos dicen lo siguiente: existen dos posturas en cuanto a la psicología de la educación. Por un lado, vamos a hacer el cuadro, psicología de la educación. Por un lado tenemos, es un conocimiento que tiene que ver con la aplicación de los principios y explicaciones de la psicología a la teoría y a la práctica educativa. Ya lo explico, es un conocimiento que tiene que ver con la aplicación, esta palabra es muy importante, de los principios y explicaciones de la psicología a la teoría y a la práctica educativa. La otra postura que se establece dice, es más que una aplicación, ¿sí? Es más que esa aplicar teorías. Dice, realiza contribuciones teniendo en cuenta principios psicológicos y las características de los procesos educativos. ¿A qué le llama procesos psicológicos? Al desarrollo cognitivo de los sujetos. Por ejemplo, la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget con sus estadios. Entonces, realiza contribuciones teniendo en cuenta principios psicológicos y características de los procesos educativos. Dice, es más que una disciplina con programas de investigación, objetivos y contenidos propios. Es decir, es más que una aplicación, es una disciplina. Es una disciplina con programas de investigación, objetivos y contenidos propios. Bien. Luego va a realizar unas discrepancias entre estos dos conceptos. ¿Por qué surgen? La argumentación de por qué surgen estos conceptos. Si me dan un segundo para borrar. Recuerden que en el canal tienen mucho contenido de educación, psicología, didáctica,
teorías del aprendizaje, etc. Bien, ¿por qué surgen estas discrepancias entre los dos conceptos o posturas? En primer lugar, el marco de referencia de los procesos psicológicos. El marco de referencia de los procesos psicológicos. O sea, ¿desde qué teoría voy a afirmar esos procesos psicológicos? Desde la teoría de Usubel, cognitiva también, del aprendizaje significativo, desde la teoría de Piaget, etc. Después, el concepto de educación y el concepto de enseñanza que se tiene. El concepto de educación y de enseñanza. Por otro lado, los aspectos académicos. Por ejemplo, los contenidos. Por otro lado, la manera de entender la aplicación de los principios psicológicos. ¿Cómo aplico la teoría? La manera de entender la aplicación de los principios psicológicos. Por ejemplo, Piaget describe los estadios del desarrollo psicológico. En lo que él describe, dice que el niño va adquiriendo un desarrollo que va acompañado por la maduración cognitiva que tiene. Por lo tanto, va a comenzar con esquemas reflejos cuando es un bebé, luego esquemas motrices y así sucesivamente. Y esto da parámetros para que a la hora de preparar contenidos en los diferentes grados del sistema educativo, nos dice en qué edad debo trabajar material concreto, en qué edad debo empezar a trabajar la abstracción del pensamiento, etc. Bien, continuamos con las dos posturas que plantea el autor específicas y dice, en primer lugar, la evolución de las relaciones entre la psicología y la educación. La evolución de las relaciones entre, por un lado, la psicología y por el otro lado, la educación con todo lo que abarca, ¿sí? Contenidos, tiempos, didácticas, etc. Y la otra postura, la psicología de la educación como una disciplina puente de naturaleza aplicada. Es decir, tengo todas las teorías, pero esto es un puente para facilitar los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. La psicología de la educación como una disciplina puente de naturaleza aplicada. Bien, hasta acá tenemos la introducción que propone en el capítulo 1. Ahora vamos a continuar con el apartado de este capítulo, ¿sí? Si me dan un segundo para borrar, les recuerdo que pueden contactarnos por nuestras redes sociales, Instagram, como Aprendemos de Todo, o TikTok. Si quieren dialogar o pactar clases individuales online, pueden hacerlo a través de nuestro mail, aprendemosdetodo123@gmail. Bien, dijimos, el apartado número 1 dice lo siguiente: las relaciones entre psicología y educación. Las relaciones entre psicología y educación. Y cita a un autor muy conocido que es Herbart. Fíjense
Fíjense cómo conceptualiza estas ideas y dice lo siguiente: la filosofía moral debe indicar a la pedagogía los objetivos a alcanzar, o sea, qué aprendizaje deseo que obtengan los niños o se apropien el sujeto de aprendizaje, mientras que la psicología debe procurar los medios apropiados para ello, es decir, ¿cómo lo hago? ¿A través de qué? ¿Sí? Teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo de los alumnos. Bien, la filosofía. Creo que en este párrafo resume la idea que él quiere plantear. Moral debe indicar a la pedagogía los objetivos a alcanzar. Por otro lado, mientras que la psicología debe procurar los medios apropiados para ello. Bien. Luego continúa con una descripción de la evolución en esta relación, ¿sí? Y dice que en los 50 emergen disciplinas que van a cuestionar ese protagonismo de la psicología en la educación. Y dicen, entra una crisis de la psicología. ¿Por qué? Porque la sociología dice, bueno, sí, pero ¿qué pasa con el contexto? O sea que también debemos tomar la sociología de la educación, también tenemos que tomar la educación comparada, también tenemos que tomar la economía educativa. Es decir, no es lo mismo dar clase en una institución que tiene un montón de material tecnológico, computadoras, internet, etcétera, a otra institución, por ejemplo, rural, que no posee los mismos medios económicos. Entonces, como así también la planificación, difieren las planificaciones. Entonces dice, bueno, no hay tanto protagonismo de la psicología de la educación sola. Debemos tomar en cuenta otras disciplinas. Entonces, la psicología de la educación entra en crisis. Y surgen nuevas disciplinas como la sociología de la educación, estudia el contexto donde se va a educar en el sistema educativo, la economía de la educación. No es lo mismo enseñar a niños que viven en fincas, entonces su medio cotidiano son los animales, las plantaciones, etcétera, a niños que viven quizás en una capital, en una ciudad, y no tienen contacto con animales que no sean domésticos, ¿verdad? Bien. ¿Qué más? Educación comparada y planificación. Bien. Continuamos con esta evolución. Dice que a finales de los 60 surge el enfoque instruccional. ¿A qué se refiere este enfoque? Dice que por un lado tenemos el aprendizaje de las materias escolares, es decir, se centra en lo académico. Y por otro lado, los factores que inciden en este aprendizaje, por ejemplo, el contexto, por ejemplo, los materiales. Entonces, dijimos, el aprendizaje de materias académicas o materias escolares, y por otro lado, los factores
que inciden sobre el aprendizaje o en el aprendizaje. Bien, continuamos con esta evolución, si me dan un segundo, para continuar con el año 70, dentro del mismo apartado, ¿sí? Dice, en los 70 surge el enfoque de la psicología cognitiva. A ver, si bien surge antes, las teorías de psicología surgen antes, se vienen a aplicar y a conocer en las universidades de profesorados y docentes en este año. Y ya la aplicación se hace industrializada en todo el sistema educativo, en el currículum educativo. Bien, dijimos, el enfoque de la psicología educativa. ¿Qué va a decir este? Dice, de la psicología cognitiva. Es decir, Piaget, Ausubel, Vygotsky, más tarde Bandura, etc. Dice, estudia las formas de actividad intelectual, es decir, cómo aprenden los niños y por lo tanto cómo debo enseñarles. Si un niño no logra la atracción entre los 6 y los 9 años, hay que trabajar con material concreto, ¿sí? Bien, hay que trabajar la seriación, la clasificación, etc. Entonces, estudia las formas de la actividad intelectual. Bien. Luego, en los 80, fíjense qué pasa. Surge la psicología cognitiva de la instrucción. Por eso no lo borré. O sea, toma este enfoque y este enfoque. Surge la psicología cognitiva de la instrucción. ¿Qué me va a decir este nuevo enfoque? Dice, analizar el currículum escolar desde la perspectiva cognitiva en el estudio de los procesos de aprendizaje. Es decir, vamos a estudiar qué se enseña, el currículum educativo, cómo se enseña, y ya tengo un sistema educativo ordenado, ¿sí? Bien. Analizar el currículum educativo o escolar desde una perspectiva cognitiva en el estudio de los procesos de aprendizaje, en el estudio de los procesos de aprendizaje. Bien, vamos a continuar con el apartado número 2, ¿sí? Las concepciones actuales de la psicología de la educación. Les recuerdo que en el canal Aprendemos de Todo tienen mucho material de educación como didáctica, pedagogía, psicología de la educación, psicología 1, etc. Bien. El apartado número 2 dice lo siguiente. Las concepciones actuales de la psicología de la educación. Las concepciones actuales de la psicología de la educación. Y va a reafirmar las dos posturas que planteó en la introducción. Dos posturas sobre la psicología de la educación. Y dice,
Por un lado, tenemos la visión psicologizante. ¿A qué se refiere esta postura? A reducir los fenómenos educativos a procesos psicológicos, es decir, solamente tomar la psicología. Reducir los fenómenos educativos a procesos psicológicos. Y por otro lado, la otra postura va a decir procesos psicológicos en contexto. Ya voy a decir por qué. ¿Por qué en contexto? Porque están dentro de una institución escolar, dentro de un sistema educativo. Entonces debemos tomar los componentes psicológicos, pero también debemos tomar los componentes educativos, ¿sí? Contexto, economía, procesos de aprendizaje y procesos de enseñanza, la didáctica, ¿sí? Perfecto. Sin embargo, va a decir, entre estas dos posturas, entre estas dos, que es la que va a defender él, existe una más. ¿Cuál es? Dice, la psicología de la educación como una disciplina puente entre la psicología de la educación con un objeto de estudio, métodos y marcos teóricos, tomando las características del sistema educativo y su carácter aplicado. O sea, todo bien la psicología. Perfecto, me da la teoría cognitiva de Piaget, me da la teoría sociocultural de Vygotsky, me da la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Bien, ahora lo tengo que relacionar ¿con qué? Con mi materia, o sea, con el contenido que voy a enseñar, con la edad de mis alumnos, con las herramientas didácticas que tengo, con el material, con los recursos, etc. ¿Sí? Entonces va a decir, la psicología de la educación como una disciplina puente entre la psicología de la educación con objetos de estudios. Objetos de estudio. Métodos y marcos teóricos. Tomando en cuenta o tomando características del sistema educativo y de carácter aplicado. Bien. Y finalmente va a definir la diferencia entre psicología y psicología de la educación. También nombra, ahí no comprendí por qué, dice que surge, según Big, que es otro autor, que propone la educología. Él dice que es una función entre la educación y la psicología, integrando la filosofía, la sociología, la historia, etc. Este enfoque no hay mucho contenido sobre esto. De hecho, es una de las primeras veces que lo he escuchado. Pero bueno, básicamente lo que dice la educología es
que se debe abarcar otras disciplinas, que es lo mismo que hablábamos recién. O sea, no es el protagonismo la psicología, sino que hay otras ciencias o disciplinas que van a aportar. Bien, dijimos diferencias entre, por un lado, la psicología, que se dedica a ¿qué? Se ocupa las leyes generales del psiquismo humano. Se ocupa de las leyes generales del psiquismo humano. Y por otro lado, la psicología de la educación. Dice, se limita al ámbito de estudio de las leyes del psiquismo humano que rigen en el aprendizaje escolar, ¿sí? Se limita al ámbito de estudio del psiquismo humano que rigen el aprendizaje escolar. Bien, hasta ahí llegamos al apartado número 2 del libro. Esta sería la parte 1 de esta explicación. Enseguida voy a continuar con la parte 2 para que el video no se haga tan extenso. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, compartir y regalarme un me gusta. Si tienes alguna duda o necesitas otro tema, puedes dejarlo en los comentarios. Para contactarnos, te recuerdo que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, como Aprendemos de Todo, o por el mail aprendemosdetodo123@gmail. Muchas gracias.